En ComEd, la salud y la seguridad de nuestros clientes, empleados y comunidades es nuestra gran prioridad. Como parte de este compromiso, estamos monitoreando de cerca los avances relacionados con la pandemia del coronavirus y tomando las precauciones apropiadas. Estamos practicando el distanciamiento social mientras grabamos este video. Por eso me voy a remover mi máscara para hablarles directamente hoy. Estoy aquí de parte de ComEd para hablar sobre nuestro compromiso de ayudar a nuestros clientes. El primer tema que me gustaría cubrir es la protección del consumidor. Hoy en día las estafas son muy comunes. Cada día los estafadores crean nuevas formas de engañar a los clientes para que compartan su información personal. Hacen esto por varias razones. Podría ser para realizar cambios no autorizados en su cuenta, para robar su información bancaria, o incluso robar su identidad. Cuanta más información comparta con extraños que lo soliciten, más probabilidades tendrá de caer en una estafa. Por eso es importante mantener la guardia alta y no ser estafado. Los estafadores que se hacen pasar por ComEd pueden hacer llamadas desde lo que parece ser un número de ComEd. No caigas en la trampa. Hay una práctica llamada spoofing, donde los estafadores manipulan el identificador de llamadas para que aparezca cualquier número que desean. Pueden hacer que muestre servicios de emergencia 911, policía o incluso ComEd. Es por eso que no siempre puede confiar en su identificador de llamadas. Para protegerse, no comparta información personal con extraños que lo llamen. Si necesita hacer un pago, llame a esa compañía directamente al número de teléfono oficial que aparece en su factura. Para ComEd es 1-800-EDISON-1. Los estafadores pueden pedirle que realice un pago directo con una tarjeta de efectivo prepagada o una criptomoneda. No caigas en la trampa. De nuevo, si necesita hacer un pago directo a ComEd, llámenos directamente al número que aparece en su factura, 1-800-EDISON-1. Una estafa común involucra a alguien que llama para decir que su cuenta de ComEd está vencida y que están a punto de cerrar su servicio, a menos que compra una tarjeta de efectivo prepagada. No caigas en la trampa, es una estafa. También pueden pedirle que les regrese la llamada a un número diferente con información personal. De nuevo, no caigas en la trampa. Si necesita hacer negocios con ComEd, llámenos al número que aparece en su factura, 1-800-EDISON-1. De esa manera, sabe que es oficial y no una estafa. Los estafadores también pueden aparecer en su puerta con uniforme de ComEd y una placa de identificación falsa. Solo porque tengan puesto uniforme de ComEd no significa que sean legítimos. Cuando haya duda, busque ayuda y llámenos al 1-800-EDISON-1 para confirmar que alguien es realmente empleado de ComEd. Un verdadero empleado de ComEd está feliz esperando mientras realiza la llamada. Sabemos qué comunes son las estafas y queremos que nuestros clientes se protejan y se sientan seguros. Los estafadores también pueden preguntar por su número de cuenta o ver su factura. Sé que suena repetitivo, pero no caigan en la trampa. No puedo enfatizar eso lo suficiente. ComEd nunca lo llamará, ni se presentará a su puerta pidiendo su número de cuenta. Eres nuestro cliente, ya tenemos esa información, pero los estafadores no, y por eso lo piden. Una pregunta que siempre recibo es, ¿alguien tocó a mi puerta para venderme electricidad? ¿Es una estafa? Tiene opciones cuando se trata de su proveedor de electricidad. Si vive en el territorio de servicio de ComEd, seguirá siendo cliente de ComEd para la distribución eléctrica, lo que significa que ComEd posee y mantiene el equipo que distribuye la electricidad a su hogar. Pero puede elegir a una compañía diferente para comprar el suministro eléctrico que viaja a través de nuestras líneas. Estas se denominan compañías eléctricas alternativas y hay más de 60 opciones de proveedores diferentes entre las que puede elegir. Dicho esto, esa persona tocando a su puerta puede trabajar para una compañía eléctrica alternativa legítima o puede ser un estafador. Para estar seguro, no comparta su factura ni su información personal con extraños que llamen por teléfono o toquen a su puerta. Visite pluginillinois.org
para ver y comparar todas sus opciones de proveedores en paralelo para tomar la decisión mejor informada para su hogar. Pluginillinois.org es administrado por la Cámara de Comercio de Illinois, que regula los servicios públicos del Estado, por lo que puede estar seguro de que es una fuente de información segura y neutral. Así que manténganse informado y no se deje estafar. En resumen, ComEd nunca vendrá a su hogar o negocio para venderle electricidad, o pedirle su número de cuenta, o solicitar un pago inmediato en ninguna forma, ni pedirle su información personal como número de seguro social o información bancaria. Si alguna vez sospecha de una persona que lo llama por teléfono o toca a su puerta, que dice ser de ComEd, llame a ComEd al 1-800-EDISON-1 para verificar o reportar una sospecha de estafa. Por favor, comparta esta información con amigos o familiares que puedan beneficiarse de cualquiera de las ofertas que cubrí hoy. Gracias por su atención.